Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el unboxing del G-Story Pen. Es una alternativa diferente al Apple Pencil para el iPad. Ya les había mostrado un producto similar a este, pero lo que tiene en particular el G-Story Pen es su diseño y algunas que otras funciones que les estaré mostrando a continuación. Así que vamos con la intro y comencemos. Vamos a comenzar con el unboxing del G-Story Pencil. Es un lápiz para el iPad con un bonito diseño. Aquí lo pueden ver. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nada más dentro de la caja. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Retiramos esta lámina de plástico. En la parte inferior vamos a encontrarnos con una punta extra para poder cambiarla. Manual, guía de usuario para comprender el funcionamiento de este pencil. Tenemos el cable para cargarlo, no es micro USB ni nada por el estilo. Ustedes van a ver ahora cómo es que se carga. Y aquí tenemos el pencil. Miren qué diseño más realista, nos da la sensación de que es un lápiz. En realidad tiene la misma forma, estos bordes como un poco cuadrados, y por aquí lo que vamos a tener es el botón de encendido, la luz en LED que nos va a mostrar que está listo para utilizar. En la parte superior donde vamos a encontrarnos con la zona que está preparada para que él se cargue, porque lo vamos a cargar de esta forma. Por aquí vamos a introducir el lápiz y es imantado. Ustedes pueden ver, de esta forma es que vamos a cargar este pencil, y lógicamente el otro extremo lo estaríamos conectando a un conector a la pared. Esto es todo lo que trae el pencil, y la punta por supuesto que la vamos a poder cambiar. Ahora vamos a buscar el iPad para ver si tenemos que hacer algún paso para enlazarlo y ver cómo es el funcionamiento y qué tal a la hora de utilizarlo para escribir notas o movernos dentro del sistema. Por aquí tenemos ya el iPad, vamos a encender el pencil y vamos a ver si funciona. Nos movemos por el sistema como hicimos con el Penovar Pencil, que es muy buena alternativa también, lo vamos a estar probando en este momento y se mueve bastante bien. Vamos a ir a las notas, creamos una nueva nota y funciona bastante bien. Ahora, me habían dejado un comentario en el video del Penovar Pencil sobre la forma en la que escribía, como que teníamos un problema que escribía entre trazos, no como este pencil. Vamos a buscar el Penovar Pencil para hacer la prueba nuevamente. Aquí tenemos ya el Penovar Pencil, vamos a encenderlo de la misma manera. Y espero de esta forma poderle contestar a la chica, la suscriptora, que me comentó que a la hora de escribir con el Penovar Pencil, como que escribía entre trazos, no se definían bien las letras. Pues en este punto puede ver que funciona bastante bien. El problema en ese momento fue que el pencil estaba bajo en batería, pero no hay ningún problema con respecto a eso. ¿Cuál de los dos me gusta más? Pues en diseño me gusta mucho más este nuevo pencil porque es más fino, sí es un poco más largo, pero se siente más suave a la hora de escribir. Una de las cosas que tiene este pencil que me gusta es que podemos conectarlo al iPad mediante sus imanes. Ustedes van a ver, lo ponemos en la parte superior y ahí queda imantado. Eso no lo podemos hacer con el Penovar Pencil porque no se adhiere al iPad. Ahora, cuando lo ponemos aquí en el iPad, no quiere decir que va a comenzar a cargar. Simplemente lo que va a hacer es adherirse para que ustedes puedan tenerlo en su iPad sin ningún tipo de problemas. Esta es una nueva alternativa económica para utilizar un pencil muy similar al Apple Pencil, no en diseño, pero sí en funcionalidad y por muy bajo valor. En caso de que ustedes estén interesados en comprar este accesorio, su valor es de $26.99. El link va a estar aquí debajo en la descripción de este video. También a la hora de comprarlos, ustedes van a tener la posibilidad de seleccionar
un cupón que van a tener para ahorrarse algo de dinero en esta compra. Díganme si les ha gustado este producto aquí debajo en los comentarios. Así que bueno, si este video les ha gustado, ya saben la forma de demostrarles apoyándome con un gran me gusta como siempre, y les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos videos que estaré subiendo aquí en el canal. Esto solo es Smart Tech, nos vemos en un próximo video.